Ok. ¿Se me escucha? Oops. Sí, me dicen que se me escucha. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir aquí. Estamos aquí en un debate que hemos llamado el periodismo al servicio del bien común. Antes de nada quiero agradecer a la Fundación Telefónica por la organización de este evento, por este espacio tan especial en el que nos encontramos, especialmente hoy que yo me he encontrado con la sorpresa de la exposición del National Geographic, que si no me equivoco, desde el 1888 ejerce periodismo al servicio del bien común. Empezó con una audiencia de 165, empezó como un boletín y están hoy en los 10-12 millones de lectores, incluidos yo y mis hijas. Me parece el escenario perfecto. Antes de presentar a los ponentes, hay una almohadilla, el futuro de los medios, para los que quieran participar en el debate en las redes sociales. Una serie de instrucciones sobre la traducción y la interpretación, porque va a haber 3 idiomas, francés, inglés y español, y creo que eso enriquece mucho el debate. Quiero agradecer también a The Conversation España por trabajar tan duro con la Fundación Telefónica para organizar este evento, que es el segundo de una serie de eventos que estamos organizando en común. Yo soy Miguel Castro, soy secretario general del Consejo Asesor de The Conversation España, pero mi trabajo es de gestor de proyectos para la Fundación Bill and Melinda Gates. Resido en Londres y soy periodista de vocación, formación y profesión desde hace más de 20 años. Para mí esto es una temática fundamental. ¿Cuál es la premisa que queremos discutir en este debate? Es que los medios de comunicación, después de la transformación digital, que es obvia y que ya está aquí con todos nosotros, ha sufrido una transformación, y queremos compartir con ustedes y discutir entre los panelistas qué significa esa transformación, en qué estado se encuentra el periodismo y los medios después de una revolución tecnológica que ha cambiado el debate, la infraestructura y los modelos. Eso ha sido discutido en muchos paneles y por mucha gente. No es el tema principal de este debate, aunque obviamente no vamos a poder evitarlo. Los medios de comunicación también en los últimos años se han centrado en perseguir audiencias de manera quizá un poco desesperada, y eso ha afectado a la calidad, y muchos medios de comunicación se han olvidado, y muchos periodistas se han olvidado del objetivo principal del periodismo y la misión del periodismo, de la que espero hablaremos aquí en la próxima hora. Y un tema fundamental, que es quizá el tercer marco que me gustaría dar a este debate, es la caída de la confianza de las audiencias y los ciudadanos en los medios de comunicación, en los periodistas. Una caída abismal. Yo resido en el Reino Unido. Ahora mismo los periodistas tenemos un nivel de confianza y una percepción menor que los... bueno, no quiero compararme con ninguna profesión porque sería injusto, pero un nivel de confianza de los medios y los periodistas muy bajo, que también toca de lleno con el tema que vamos a hablar hoy, que es el servicio a la sociedad y el servicio por el bien común que el periodismo debe ejercer. Voy a introducir muy brevemente a los panelistas, después ellos se presentarán con más detalle y nos darán una presentación inicial con en base a su experiencia, en base a sus conocimientos y en base a la temática que vamos a trabajar hoy. Noemí Ramírez, directora de Producto y Clientes de Prisa Noticias. Rachel Aldrich, directora general del Bureau for Investigative Reporting, también desde Londres. Didier Porchery es el director general de The Conversation Francia. Y Mario Tascón, director de Prodigioso Volcán, agencia de comunicación. Y sin más dilación, vamos a hablar durante la próxima media hora, 40 minutos, y después abrimos el debate directamente. Quizá yo haga 1 o 2 preguntas de clarificación, pero abriremos el debate y lo charlaremos entre todos. Noemí, ¿quieres empezar?
Vale, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Miguel, también a la Fundación Telefónica y por supuesto a The Conversation. Me gustaría compartir la experiencia de cómo vemos nosotros también el panorama actual de los medios, sin querer comenzar siendo una plañidera, pero es verdad que somos todos conscientes de que el entorno es un entorno complicado, es un entorno difícil, esto no es algo nuevo. Concretamente nuestro mercado, Europa Occidental, es uno de los mercados, si no el más antiguo de prensa en todo el mundo, y las proyecciones realmente lo que te vienen a decir es que se ha perdido aproximadamente un tercio de lo que es la venta de ejemplares de periódicos en Europa desde el año 2013, y que hasta el 2022 perderemos aproximadamente un 20% adicional. Es decir, lo que sucede es que partimos de un contexto en el que contábamos con un modelo de negocio muy sustentado, muy sólido, que prácticamente se había mantenido inalterable a lo largo del tiempo, y que toda una serie de razones, no exclusivamente el tema de la tecnología, aunque se haga muchísimo foco en ello, ha supuesto una disrupción por completo de los modelos de negocio, de la relación que tenemos que establecer también con nuestros lectores. Para mí, más allá de ser conscientes que esto lo que impone es la necesidad de abordar la transformación digital, a la que no me quiero referir desde el punto de vista de producto ni desde el punto de vista de descubrimiento de nuevos públicos, de nuevas audiencias, porque además soy consciente de lo que has indicado al principio, pero sí que creo que la transformación digital que tenemos pendiente en los medios de comunicación actualmente es el camino que necesitamos seguir para construir un modelo económico, un modelo de negocio sostenible y que nos permita mantener una relación sólida, estable y creíble con nuestros lectores. Y en ese sentido, también hilando con lo que comentabas en relación a la importancia de la confianza. La confianza en muchísimos foros y eventos se califica como la nueva moneda de cambio de nuestro sector. Y creo que no es una declaración sin más, creo que es importante y creo que es de bastante sentido común pensar que si queremos construir un modelo de negocio sólido, robusto, más allá de la vía de ingresos que te puede aportar el mercado publicitario, que está ahí y es evidente, necesitamos construir una relación que sea cada vez más estrecha, más directa, que nos permita conocer a nuestros lectores, que nos permita conocer las distintas tipologías de lectores que tenemos, construir sobre ello una relación de confianza, de fidelidad, pasar de un modelo que ha estado muy marcado por las grandes métricas de la vanidad y por las grandes métricas cuantitativas en las que evidentemente se habla de volumen de usuarios únicos, volumen de páginas vistas, volúmenes de inicios de vídeo, y sin olvidar que esa es una parte importante que sustenta el modelo de ingreso publicitario. Es necesario introducir en el debate, y muy especialmente también en el mercado español, la reflexión relativa a las métricas de carácter más cualitativo, es decir, cuál es el tiempo de permanencia en página, cómo nos relacionamos, cuántas veces vienen a leernos, y todas esas pistas que nos van dando los lectores también relativas a qué tipo de información, de contenidos, de servicios de valor añadido, de nuevas capacidades, de nuevas funcionalidades que están absolutamente relacionadas y que forman parte del producto en sí mismo, son las que nos ayudarán a construir, o las que deberían ayudarnos a construir un modelo de negocio alternativo basado en el conocimiento y en la relación directa con el lector. Para mí es la gran asignatura pendiente. Con honrosas excepciones, todos los medios estamos, digamos que si hay algunos que lo tienen ya tremendamente avanzado y consolidado, hay otros que estamos en fase de exploración, y para mí es la próxima frontera que tenemos que acabar por conquistar en el entorno de los medios españoles. Lo dejaría ahí también por repartir juego con el resto de mis compañeros que nos van a aportar mucho. Un último elemento que me gustaría apuntar es algo que quizá no hablamos lo suficientemente de ello y que a mí me resulta tremendamente interesante en el panorama de los medios a nivel global.
que es la apuesta por la colaboración. Es decir, el sector de los medios, creo que una de las constantes o de los elementos que nos define ha sido cierta endogamia, cierta autocomplacencia a la hora de mirar y valorar los logros que alcanzábamos, y bastante autosuficiencia a la hora de abordar iniciativas y desarrollos de trabajo. Creo que el contexto en el que nos encontramos nos empuja a tener que buscar fórmulas más abiertas, más colaborativas, de trabajar entre nosotros y de trabajar también con otros terceros que existen en el ecosistema informativo global. Y de ahí existen muy buenos ejemplos, como pueden ser los frutos o el desarrollo de la colaboración conjunto también con plataformas que bueno, sobre esto tenemos visiones, digamos, que encontradas, ¿no? Hay quien se siente más o menos cómodo trabajando con ellas, pero es verdad también que fruto del desarrollo de un producto colaborativo con estas plataformas tecnológicas también se puede llegar a alcanzar una cota de desarrollo de producto de manera innovadora que sería difícil de conseguir por uno mismo o en clave absolutamente individual. Y luego, bueno, pues ejemplos evidentemente de apuestas de trabajo editorial conjunto o de abordar grandes proyectos de manera colaborativa entre grandes medios y de investigaciones crossnacionales, pues son buenísimos ejemplos de cómo es posible la colaboración y cómo nos enriquece la colaboración. Perfecto, muchas gracias. 3 temas para explorar después: la relación con los lectores y la relación entre la confianza y el modelo de negocio. Colaboración, que es algo que tanto Didier como Rachel tienen muchísima experiencia y muchísimo éxito, es parte del modelo. Y la relación con las plataformas, Facebook, Twitter especialmente, que es un tema quizá fundamental. Rachel, dinos un poquito sobre, tell us a little bit about yourself. Buenas noches. Me disculpo por no poder dirigirme a todos en castellano, espero que me puedan entender. Estoy encantado de estar aquí, sobre todo porque he podido dejar el cielo oscuro de los medios y del cielo en Londres con quién sabe, la posible implosión de nuestro gobierno, la opción del Brexit, en fin, un horror. Pero bueno, aquí estoy hablando del sector medio con futuro dudoso. Llevo hablando de eso 10 años ya, y quizás debido a que estoy en esa fantástica y soleada ciudad de Madrid, voy a intentar no hablar en términos muy oscuros y pesimistas, pero sí hablar de la innovación. Y yo creo que de algunas cosas muy interesantes que sí están teniendo lugar en el mundo, en nuestro mundo, en los medios de comunicación, que es en torno a los medios y el bien común. Ya hemos hablado de compromiso, etcétera. Hay 2 áreas aquí en las que realmente estamos empezando a asumirse por parte de los periodistas, sobre todo la parte de investigación, que es la que yo trabajo. Yo llevo una organización en Londres que es la Bureau de Investigative Journalism, y estamos financiados por filántropos. Esto quiere decir que no estamos buscando los clics en internet. Somos una organización sin ánimo de lucro. No tenemos que estar captando público ni lectores. Queremos que sus historias se lean, por supuesto, y queremos tener un gran alcance, pero sobre todo una transformación y un impacto. Y esta periodismo dirigido por una misión nos permite, a mi equipo, a nosotros, profundizar en distintos temas y profundizar, más allá de un titular, más allá de los gobiernos, de las empresas y las compañías de relaciones públicas, que son muchas en el mundo. No quiero hablar mucho de lo que hacemos en mi oficina, pero un ejemplo del trabajo que llevamos a cabo, cuán diferente es de los medios tradicionales. Como a modo de ejemplo,
Abordamos temas importantes que pensamos que son vitales, muy importantes para el público, y metimos mucho tiempo profundizando, meses, incluso años, porque pensamos que empieza a tener, no tiene un impacto inmediatamente, sino que algunos temas llevan tiempo hasta que el público realmente lo asimila. Por ejemplo, los drones, y que llevamos 6 años con los drones que se utilizan para hacer asesinatos selectivos y otros casos. Y otras amenazas en el horizonte humano que puede tener un impacto importante en la salud de las personas, sobre todo en el mundo desarrollado, la mala información, los fake news, la información falsa. Hemos visto cómo los medios de comunicación, las empresas de relaciones públicas utilizan los medios para manipular las noticias y las comunicaciones. Este trabajo lleva tiempo, como he dicho, y en un sector en el que, bueno, que se está hundiendo, que el modelo comercial, como lo conocemos, se hunde. Lo primero que desapareció fue el periodismo de investigación, porque es caro. Normalmente hay que contratar a periodistas muy experimentados y no vive de los clics. Se hace por el bien común, pero no siempre interesa al público, como puede ser, pues, por ejemplo, noticias relacionadas a los famosos. Entonces, la primera parte de esa década vimos un estancamiento, vimos que se atacaba muchísimo el periodismo de investigación. Y lo que hemos visto en la segunda mitad, no obstante, de esta década, sobre todo en Estados Unidos, pero cada vez más en toda Europa, es el ascenso de nuevos modelos. Pequeñas organizaciones, hay varias. Hace 10 años, toda la información e investigación que se llevaba a cabo en nuestras instituciones académicas se quedaba en ese mundo. Ahora, por suerte, el público tiene acceso de una forma muy fácil de acceder y fácil de asimilar. Y en ese sentido, el periodismo de investigación también cada vez lo hacen más organizaciones pequeñas interesadas en ello, como mi Bureau y otras en España también. CDA, por ejemplo, es un trabajo muy interesante con datos. De hecho, los trabajos más interesantes en torno a datos lo hace esta pequeña empresa sin ánimo de lucro. Hemos hablado de colaboración, y la colaboración en los medios no es algo que nos guste necesariamente. Muchos periodistas de los medios y la prensa, es así, compiten entre sí. Y como resultado de estas pequeñas organizaciones que no compiten, hemos visto mucha colaboración transfronteriza, por ejemplo, los papeles de Panamá. Y profundizando, como he dicho, temas y sacar la información a la luz que no sería posible, o que una sola organización podría hacerlo. Es porque muchas organizaciones han trabajado juntas en desarrollar un tema en concreto. Y ahora es el engagement, es la participación, es la palabra de moda, y es la que engancha mucho a nuestros lectores. Y, en fin, sabemos qué es lo que les interesa y sabemos cómo podemos difundirlo, y estamos empezando a hacerlo de forma circular, y cómo podemos comprometernos con nuestro público para que entiendan las historias que realmente son relevantes para ellos, e información de ellos hacia nosotros, porque en nuestro público son los que saben realmente qué está sucediendo, y que ellos mismos sean los que luego lo difundan a un mayor público. Y sin duda el periodismo investigativo, de investigación, quiero decir, estamos también ahora colaborando no solamente entre periodistas, sino con el público grande en sí, y qué técnicas e innovaciones se pueden utilizar para encontrar nuevos datos, nuevas informaciones que los periodistas solos no podrían. Y hay una organización en Alemania que se llama Creative, que han hecho mucho trabajo para averiguar, para saber quiénes son los dueños de las ciudades, quiénes son las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, los grandes conglomerados de propiedades que han comprado todos los edificios en las ciudades. Y en Inglaterra el Bureau también está haciendo un trabajo muy importante en ese sentido. El sector público ha pasado por un momento muy duro, muy difícil. El sector público está sin dinero, sin fondos. Estamos cerrando muchos servicios vitales para recaudar más dinero. Estamos vendiendo todos los edificios, nuestras sedes, los hospitales, los colegios. Y para los periodistas es muy difícil crear un mapa de ello. Pero tenemos un proyecto para el año que viene en el que vamos a pedir al público que nos ayude a investigar los edificios,
los sitios públicos que estamos perdiendo dentro de los espacios públicos y esas formas nuevas que es de desarrollar el periodismo de investigación. Gracias al presidente por la gran presión a la que estoy sometida en los medios tradicionales. Hemos tenido que buscar nuevas formas más creativas de poder hacerlo. Muchas gracias. Está claro que el tema de la colaboración, los nuevos modelos es una de las temáticas que vamos a explorar contigo más adelante. También cómo ser constructivo mientras se investiga temáticas tan duras, tan negativas, orgánicamente tan complicadas de desarrollar como la resistencia a los antibióticos, etcétera, etcétera. Un poquito exploraremos eso más adelante. Didier. Merci. Muchas gracias por haberme invitado. Me gustaría volver a un aspecto que mencionó Noemí en torno a la confianza. Si queremos que la gente participe, el engagement del que hablamos, necesitamos confianza. ¿Y cómo recuperar la confianza del público? En Francia, en las clasificaciones de confianza en las diferentes profesiones, el periodismo llega, no diría que abajo del todo, pero casi. Nos ponen entre los banqueros y los agentes inmobiliarios. Y efectivamente tenemos que tener cuidado con ello. Se trata, por lo tanto, de reconstruir esta confianza. Hace más o menos 40 años que hago periodismo. Empecé en el diario Libération, terminé como director adjunto del periódico Le Monde y siempre me he planteado esta pregunta: ¿cómo conseguir crear esa confianza? Yo quiero compartir cosas con los lectores y necesito que confíen en mí. Hay varios elementos que quiero abordar rápidamente, tomando el ejemplo de The Conversation. The Conversation no es la solución, pero es un medio que ayuda, que puede complementar. Entonces, ¿cómo construir confianza? Hay 4 elementos. Está la pericia, ser expertos. Actualmente los comentarios, las opiniones, los vemos en todas partes. Pero opiniones de expertos, no hablo de los expertos que deciden qué es ser experto, porque a menudo vemos en la televisión expertos, entre comillas, que van a comentar temas actuales. Pero hay que buscar esta pericia y es un trabajo de periodismo. Hay que buscar dónde están los expertos en un ámbito determinado. En segundo lugar, cuando contrato a periodistas, busco 2 cosas únicamente: personas que tengan curiosidad y generosidad, que sean realmente generosos, que quieran compartir como lo tenemos que hacer hoy en día. Es decir, no me voy a colocar aquí para explicaros, me pongo aquí y os cuento lo que he encontrado. Lo hago con mi propia forma de hacerlo. Y la forma de hacerlo es utilizando palabras que todo el mundo entiende. En Francia tenemos una palabra que se ve bastante mal, que es vulgarizar. Es decir, hacer que el conocimiento sea sencillo. Viene del latín vulgus, el pueblo, y se trata de compartir los conocimientos con el pueblo. En la reconquista de la confianza respecto a los lectores, pues forma parte de este proceso. Realizamos el trabajo de explicación, de vulgarización, y los lectores luego estarán satisfechos, mostrarán su agradecimiento. Y si hay agradecimiento, habrá esta implicación por parte de los lectores, este engagement. El tercer elemento es ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Dónde está el dinero?
Sabéis muy bien que muchas personas que han perdido confianza en los medios piensan, bueno, no confío en los medios porque están comprados o están vendidos o ambas cosas. A veces. En The Conversation hemos resuelto el problema siendo una organización sin ánimo de lucro. Es decir, que somos una organización sin ánimo de lucro. Trabajamos como muchas otras organizaciones con recursos basados en la filantropía. Y les pedimos a nuestros expertos rellenar una declaración de intereses. Si acudís a la página web de The Conversation España, veréis que está esta declaración de conflictos de intereses, de dónde viene el dinero que financia la investigación. Y un último punto, marcado por la colaboración. Ser colaborativo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir trabajar en redes. A día de hoy, Conversation está presente en 8 grandes regiones: Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, África, Francia, España e Indonesia. Nosotros trabajamos en red, compartimos muchas cosas. Me acuerdo de cuando estaba en Le Monde, en ese momento es cuando salieron los papeles de Panamá, los Panama Papers, y era la primera vez en la que Le Monde no pretendía tener esta gran noticia de portada solos. Hemos trabajado en común y nos dimos cuenta de que tenía una fuerza increíble. De repente, con personas muy profesionales que estaban en diferentes lugares, en Europa, en Estados Unidos, podía realizarse un trabajo sensacional, excepcional. La colaboración es la clave actualmente. Por otra parte, la red también ayuda a construir confianza. No estoy trabajando solo, no soy un periodista que os va a explicar la vida. Soy un periodista que trabaja con otros periodistas y con expertos. El trabajo con los expertos, actualmente en el mundo hay unos 70.000 expertos que trabajan para la red The Conversation. Unos 70.000 expertos que trabajan de forma colaborativa con los periodistas. Y nosotros estamos aquí para transmitir sus conocimientos. Os lo quería contar porque la reconstrucción de la confianza me parece que es un elemento esencial. Miguel. Merci. Está claro que las temáticas sobre la confianza, the trust, la confianza, es importante. Podemos elaborar después en el cómo. Sobre todo cómo pasamos de la anécdota al cambio estructural en la industria de los medios, porque muchas veces nos referimos a los mismos ejemplos una y otra vez, y son ejemplos de éxito, de colaboración, ejemplos de generan confianza, generan una relación con las audiencias muy fuerte, que se traduce en modelos de negocio. Pero cuando pasamos de la anécdota al cambio estructural en la industria. Mario, gracias. Bueno, yo lo primero agradecer también a la Fundación y a The Conversation la invitación y bueno, abundar un poquito más en algunos de los elementos que se han ido comentando aquí, ¿no? Quiero volver un segundito a la transformación por un motivo, que es que yo creo en el trabajo que tengo actualmente veo muchos sectores y provengo del sector de los medios, que es donde trabajé muchos años como periodista, tanto en El País como en el diario El Mundo y en algunos otros. Entonces, yo una diferencia que noto ahora fundamental cuando veo cómo acometen la transformación es que en los medios no se ha acometido realmente la transformación, salvo en excepciones. O sea, yo veo que la banca ha acometido, obligada por las circunstancias, evidentemente, pero ha acometido una gran transformación, el sector de los seguros también, las compañías telefónicas están también en ello, y en cambio tú cuando visualizas a la mayoría de la prensa, especialmente, también las televisiones y las radios, pues ves que dicen que la han hecho, dicen que la están haciendo, pero en realidad cuando tú ves los signos que deberían mostrar de que eso está realmente sucediendo, no existen. En la mayor parte de los casos no existen, porque no tienen los elementos que necesita una transformación. Una transformación
que podemos llamar digital, que ya se está pasando de moda llamarla digital, pues una transformación. Una transformación necesita 5 elementos, bueno, creo que son 7, pero es uno, visión, que no tienen. O sea, tú le preguntas muchas veces a los medios cuál es la visión, qué es lo que queréis hacer. O sea, ¿cuál es el propósito que tenéis? Y lo han perdido. No saben muy bien. Vender periódicos, el modelo de negocio. No, perdona, ese no es el propósito. Es otra cosa, ¿no? Tú hace años queríais cambiar el mundo, queríais educarnos, queríais vigilar al poder. No sé, esos son propósitos, no están. Por otro lado, no existen las habilidades. O sea, las habilidades, sobre todo en los medios convencionales, en muchos casos se han perdido, no están, y el talento además se ha escapado. O sea, yo cuando trabajaba hace años en medios, era atractivo trabajar en un medio. O sea, llegaba gente que quería trabajar con nosotros. Cuando se montó El Mundo en el año 89, El País, la gente quería trabajar, la gente joven quería trabajar. Ahora la gente joven quiere trabajar, pero no en un medio. Si pueden, quieren trabajar en Google, quieren trabajar en Facebook, hay otros sitios más atractivos. Quien quiere contar historias, el periódico ya no es un sitio tan atractivo. No digo que no lo sea del todo, pero no es tan atractivo. No es tanto. Faltan también los incentivos. En esas organizaciones la gente no sabe por qué tiene que cambiar. Llegas a una organización que durante 40 años ha estado vendiendo periódicos con éxito, fabricando cada día un periódico. Y tú a esos tipos les vas a contar que tienen que cambiar. ¿Cambiar para qué? Si es que les es difícil culturalmente, porque ellos han hecho una cosa bien hecha, siempre les han dicho que lo hacían bien. Y entonces ahora vienes tú, que no sabes nada de esto, y les dices que lo hacen mal, o vienen unos tíos de Silicon Valley y les dicen que lo hacen mal. Tampoco lo entienden, no tienen incentivos. Y además, como no hay, que es el siguiente punto, no hay recursos, porque los han gastado en estos años, o han hecho una mala gestión, malos negocios, malas ampliaciones, pues tampoco puede haberlos ni económicos. Con lo cual, los periódicos y las radios y las televisiones se han llenado de expedientes de regulación de empleo, y el talento, pues obviamente no quiere ir a un sitio donde hay mal ambiente, no te pagan bien y además no hay innovación. Pues buenos días, menudo panorama que tengo yo para ir a trabajar. Y están las cosas mal, pero no parece este el sector más atractivo. Y finalmente, tampoco suelen contar con planes de acción. O sea, todo es como, de trabajar en otros sitios con proyectos. Tú trabajas en otros sitios con proyectos y la gente sabe trabajar con un proyecto, sabe hacer un proyecto, sabe escribir un proyecto, sabe documentar un proyecto. Tú llegas a un periódico y la gente sigue, como hacíamos hace 20 años o 25 años, con ocurrencias. A mí se me ha ocurrido que a la gente le gustaría esto. Bueno, ¿a ti se te ha ocurrido qué? O sea, ¿tú de dónde sacas esto? La intuición nos ha servido en otros tiempos para determinadas cosas cuando estábamos solos. Hoy la intuición sola no llega. Porque tú necesitas, y es otro asunto en el que yo creo que los medios, a diferencia de otras industrias, no se fijan, y ha salido ya en la conversación, no miran a las personas. No miran a las personas. O sea, son medios que siguen haciéndose desde la oferta. A mí me parece que la gente quiere esto. ¿De verdad usted sabe quién es la gente hoy día que le lee? Yo hay una anécdota que cuento siempre del País, que bueno, a mí me parece divertida porque creo que lo ejemplifica. En El País hay un lector dibujado por un pintor español muy bueno de los años 70, y es un tipo que está tumbado en un sofá leyendo un diario El País con una chaqueta antigua, un pantalón de pana. O sea, el típico personaje intelectual, por decirlo así, hoy sería un hipster, pero de aquella pues era un intelectual de los años 60, ¿no? Español. Lee El País. Yo cada vez que algunas veces en El País alguien decía, es que yo creo que nuestros lectores, y miraba aquel cuadro, y yo estaba por ponerme delante y diciendo que no miren aquí porque este ya como poco no es el único. Sigue siendo un lector, pero los lectores hoy día son otros. Entonces esa confusión que algunas veces en este genérico de los lectores que tiene la prensa mundial, esto no es un problema del País, es un problema del Universal de México, incluso del New York Times, aunque el New York Times hace mejor comunicación. Y además, como es el New York Times, pues todos estamos fascinados por lo que hace el New York Times, porque solo vemos lo que hacen bien. Pero bueno, este es otro problema ya del sector, ¿no? De a quién miramos, porque hay muchas cosas que mirar fuera del sector. O sea, quien hace buenas narrativas hoy día no está entre los medios de comunicación. Quien hace los mejores diseños del mundo no está en los medios de comunicación. Quien cuenta las mejores historias del mundo no suele estar entre los medios de comunicación. Insisto, no es un tema general, por supuesto hay excepciones, hay cosas que se están haciendo bien y hay buenos profesionales, pero el resultado final no está ahí. Y vamos al asunto que decía que había otros dos elementos más que también faltan, que son la creatividad. O sea, nadie se atreve a hacer nada. O sea, tú donde ves cosas nuevas es fuera de los medios. En todo caso, a los medios les ves que 2 años después copian lo que hizo Facebook, copian lo que hizo Twitter, quieren hacer su propio Twitter, quieren hacer... Buenos días, o sea, esto, ¿dónde están ustedes? Inténtenlo, ¿no?
por lo menos, ¿no? Y no se está intentando, o si está, en lo que creen ellos que intentan son cosas que ya se hicieron hace 3 años, 5 años. O sea, cuando llega el New York Times con el famoso Snowfall, y perdonen los que no sean periodistas, pero vamos, ha sido un hito para el periodismo mundial, el día que el New York Times hizo un especial que se llama Snowfall, que pueden ustedes buscar, y lo tienen en todas las facultades de periodismo, en todas las tesis doctorales, y todos los periodistas citan como esa es la narrativa del futuro, el especial de Snowfall, que no deja de ser una landing page, que dirían los de marketing, multimedia, donde las cosas se mueven y bueno, sí, pero si esto lo hacían los de marketing ya hace años, y esto, de hecho, el propio nombre en algunos casos se llaman páginas parallax. El nombre viene de la gente de los videojuegos, que ese modelo de narrativa se llama parallax en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, los periodistas los descubrimos todos el día que hizo una página de este tipo el New York Times. Felicidades, enhorabuena, han llegado ustedes 5 años tarde, siguen pensando que ustedes lo hacen bien y es fenomenal. Pero bueno, por no ser excesivamente crítico, voy a saltar un momentito y con esto acabo, al otro elemento que me parece que es el mollar de este asunto, que es la credibilidad y la confianza. Y efectivamente en la confianza, yo creo que a Didier se le ha olvidado que en esa lista en la que podemos estar abajo del todo faltaban unos muy importantes, más allá de los banqueros y de la prensa, que son los políticos. Bien, en ese ranking en el que están los periodistas, posiblemente sean esos 3, ese ranking es muy importante, porque la prensa nunca estuvo en ese ranking. La prensa entró en este ranking hace unos años y en los movimientos sociales se veía. Los que no lo veían era la prensa. Pero cuando en España se produce el 11M o cuando en otros países se producen otros movimientos, en los carteles de la calle, ponían banqueros, políticos y prensa. En los carteles de la calle, aquí en la Puerta del Sol, sin ir más lejos, pero a cualquier sitio, o cuando en Brasil se producen movimientos ciudadanos, van contra determinadas televisiones, porque los consideran culpables. De hecho, hay un libro español muy famoso de cómic que representa estos 3 elementos en una orgía fantástica, que entre los 3 llevan años en esa orgía, pero claro, ajenos y destrozando todo lo que el público. Entonces, ojo con eso, porque en ese circuito es una de las partes de las que viene todo esto. Y acabamos con las fake news, como decía, que es otro elemento. O sea, los medios de comunicación que en parte han sido atacados porque han sido difusores y creadores de fake news, ahora parece que son la Virgen María y ellos nunca han hecho nada, y las fake news es culpa de esos tipos que les están robando el talento y el dinero, que se llaman Facebook, Google, etcétera, etcétera, y la culpa... perdón, vamos a ver. O sea, dentro de los medios de comunicación hay montones de fake news. Y solo hay que ver las televisiones norteamericanas, por no citar a nadie y molestar a nadie aquí. Pero vamos, cada uno que se haga sus conclusiones. Pero está lleno de creadores de fake news, con una diferencia, que ni siquiera las fake news hoy día las saben hacer bien. Porque un periodista cree que hacer una fake news se hace intentando ser veraz y contando la verdad. Entonces, cuanto más simule, cuanto más mienta para contar la verdad, mejor. Cuanto más sofistique la verdad. La mentira disfrazada de verdad, el bulo. Por cierto, por si queréis usar una palabra española estupenda para fake news, los bulos. Disfrazo de verdad la mentira. Cuanto mejor sea el disfraz, mejor. No es verdad. La mentira no necesita disfrazarse de verdad. La mentira circula como verdad porque tiene que ver con el sentimiento de las personas. Hay un chiste que dice, ¿por qué te has creído esto? Y dice, bueno, porque es lo mismo que pienso yo. Claro, así funciona la fake news. No hace falta ser como piensan los periodistas, hacer inteligencia artificial que simule las declaraciones de Obama o de yo no sé qué, no hace falta. Es muy sencillo. Los memes de Trump son fotos de Grecia de hace 8 años con letras en mayúsculas como las que pone mi hija adolescente, y hacen un meme, ¿no? Dice, y estos señores están destrozando Estados Unidos. Y el que lo cree, que no hace falta que perciba que es verdad. Entonces yo creo que también es otro elemento de un cambio entre lo verosímil. Las cosas son verosímiles, con eso llega para hacer una fake news. Y los periodistas que ni saben distinguir las suyas participan, algunos, insisto, hay excepciones por supuesto. Y luego, lógicamente, llegamos perdón, que no quiero abundar, pero acabo con que efectivamente luego el modelo de negocio, que tiene mucho que ver con esto, pues está llevando a que la seriedad, la credibilidad además, se esté derivando a otros modelos, como pueden ser los de Conversation o los vuestros, o otros. Yo trabajo con la Open Society, donde vemos muchísimos de estos, y claro, es que muchas de esas investigaciones que en los últimos años, que eran territorio de los periódicos tradicionales, de las televisiones y demás, pues si uno las analiza en cualquier país, las han sacado estos consorcios internacionales, las han sacado medios digitales,
puros. Aquí en España tenemos un ejemplo. Si uno recuerda, hacer memoria de los últimos escándalos políticos y económicos que han salido en prensa, y posiblemente 8 de cada 10 los hayáis leído o hayan sido originados en un medio digital. Yo creo que eso también es una reflexión más para la prensa convencional que para el territorio general de los medios, porque los medios y el periodismo sí que sigue teniendo función, es evidente, pero parece que se está desplazando de lugares y está desplazándose de formas, ¿no? Bueno, básicamente. Desde el panel, alguna reacción inmediata al diagnóstico de Didier? Je voudrais juste ajouter quelque chose. Me gustaría añadir algo a lo que comentaba. Los grandes grupos de medios son las únicas grandes empresas donde no hay un departamento de investigación y desarrollo. Es muy raro que los medios haya estos departamentos. En estos últimos años, la investigación y desarrollo proviene de la oferta tecnológica o de la oferta de las plataformas. Por ejemplo, Snapchat decía, pues tenéis que crear stories en Snapchat. Y los medios decían, sí, vamos a crear stories en Snapchat. Pero los medios no eran los que decidían, lo decidía la tecnología. ¿Y por qué? Pues porque pocos grupos de medios tienen departamentos de investigación en torno a los medios, y la innovación viene de fuera. Los medios siempre están detrás e intentando conseguir la última tecnología, pero creo que actualmente, bueno, es lo que comentaba. Creo que hay que ir más despacio. Hay que ir más despacio para hacer un buen trabajo. Ir más despacio para explicar realmente el aspecto de la confianza. ¿De dónde viene la pérdida de confianza? Hay que saber de dónde proviene. Viene de la angustia ante los grandes problemas del mundo. Cuando estamos en un mundo que secreta angustia, tenemos varias formas de reaccionar. Tenemos medios cognitivos que nos llevan a tener miedo de todo y a perder confianza. Y por lo tanto hay que reconstruir confianza yendo más allá de estos medios cognitivos, es decir, explicando. Y explicar requiere tiempo. Luego está ser expertos en los métodos. ¿Por qué es importante compartir la pericia de los investigadores? Pues porque tienen un método de investigación interesante y se llama el espíritu científico, el espíritu crítico. Y actualmente necesitamos este espíritu crítico. Ante personas que recelan de todo, necesitamos personas que tranquilamente van a observar la realidad con un espíritu crítico. Al respecto, los medios y los periodistas tienen que desempeñar un papel, aportando elementos para ayudar, contribuir a elaborar este espíritu crítico. Y creo que actualmente estamos en un sistema basado en temores ante la complejidad, y nosotros tenemos un papel que desempeñar, pero hay que hacerlo tranquilamente, tomándonos tiempo, porque realmente es lo que ocurre ahora mismo. Palabras en tu intervención y lo que conozco del trabajo que hacéis en el equipo de producto. Cuando tú te referías a colaboración, te referías también a colaboración con las plataformas, en el desarrollo de producto, en la innovación. Después de lo que ha dicho Mario y después de lo que ha dicho Didier sobre la falta de investigación de desarrollo de productos dentro de los medios de comunicación, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es tu experiencia? Y si estás de acuerdo, ¿cuál es la solución? Y también el espíritu de pasar de lo anecdótico a lo que pueda ser un poquito de la solución de la industria. Sí, o sea, básicamente sí que es cierto que hablamos muchísimo de innovación, hablamos muchísimo de investigación y desarrollo,
Creo que en primer lugar sería interesante definir qué queremos decir por innovación y por investigación y desarrollo, porque no es lo mismo. Pero claro, la capacidad inversora que se requiere para abordar grandes proyectos sostenidos en el tiempo y una línea de trabajo de investigación y desarrollo es actualmente tremendamente importante, y la situación en la que nos encontramos el sector de los medios en su conjunto sufriendo pues la mejor de las tormentas perfectas y sufriendo el impacto de la crisis estructural y de la crisis también de la crisis estructural del sector y de la crisis económica, que también nos ha golpeado tremendamente y que ha conllevado todo un cambio de hábitos de consumo y de hábitos de relación con, tú lo has dicho, grandísimas cabeceras que estaban muy establecidas y que progresivamente han ido perdiendo esa relación que en su momento tuvieron con su base de lectores más fiel. ¿Qué quiero decir con ello? Que la colaboración a la que yo me refería es, desde mi punto de vista, muy necesaria para poder dotarnos de cierto músculo a la hora de poder abordar iniciativas que nos puedan ayudar desde una perspectiva conjunta, y que en ese sentido las grandes plataformas que nos llevan muchísima delantera en todo lo que tiene que ver con el análisis, con el análisis del comportamiento, con el poder estudiar, perfilar, segmentar a los distintos arquetipos de lectores, que estoy completamente de acuerdo contigo, Mario. Si en algún momento tuvo sentido hablar de aquel lector, cambia el nombre del país por el del New York Times o por el que sea, yo creo que eso probablemente nunca tuvo sentido. Lo que pasa es que en el imaginario de los medios, el lector de una cabecera es aquel lector fiel que ahora estamos intentando volver a seducir y a enamorar. Pero el entorno digital, curiosamente, pese a todo lo que estamos diciendo, lo que donde nos está situando es precisamente en un momento en el que, pese a la crisis, tenemos la mayor capacidad para llegar y descubrir a nuevos lectores. Pero llegar y descubrir a nuevos lectores en unos entornos de grandísima fragmentación de audiencias requiere de unas grandes capacidades técnicas para ser capaces de poder identificar aquellas comunidades de nicho a las que nosotros podemos llegar con una propuesta editorial, con una propuesta de valor diferencial que nos permita también, de alguna manera, recuperar esa relación y esa credibilidad con esa base lectora que progresivamente se ha ido difuminando. ¿Por qué es importante el trabajo con las plataformas? Porque el trabajo con las plataformas, y yo llevo trabajando con ellos de manera pues bastante directa en los últimos 4 años, y hay algo que creo que hacen muy bien. Es decir, habitualmente nos referimos a las grandes plataformas para señalarles con el dedo y culparles de una buena parte de nuestros males. Y ese tema está ahí, es cierto. Pero también es cierto que hacen muy bien todo lo que tiene que ver con el desarrollo de producto de manera colaborativa, dentro de sus propias compañías. Todo lo que son las nuevas maneras de trabajar, de incorporar sistemas de ideación, de conceptualización de producto, de sentar a la mesa a perfiles completamente distintos que puedan contribuir desde el punto de vista de generación de ideas y de definición de los nuevos productos, que anteponen toda una serie de elementos que a nosotros a lo mejor nos han podido resultar completamente ajenos, como es, por ejemplo, el tema del rendimiento. El tema del rendimiento es un indicador que no diría que hasta antes de ayer, pero que en los medios de comunicación habitualmente ha residido en los entornos puramente de tecnología. Y dentro de la tecnología, en la tecnología más profunda, en los de sistemas, en los que calificamos como los de sistemas. Estos señores que se encargan de hacer la arquitectura funcional, la arquitectura operativa, y que están monitorizando, bueno, pues si la página está levantada, si no está levantada, si estamos sufriendo ataques, cuáles son los picos de usuarios convergentes que tenemos, concurrentes, mejor dicho, etcétera.
El rendimiento, que es una constante que tienen presente las grandes plataformas, no es un KPI tecnológico, es un KPI de negocio. Es un KPI de negocio porque las investigaciones que existen te permiten concluir que cuando un usuario pasa más de 3 segundos esperando que una página se cargue, ese usuario se va. Y si ese usuario se va, es un indicador que tú recibes como propietario del producto, en el sentido de que este lector se ha cansado de ti o tiene un plan de datos que le estás agotando con la descarga de la portada, porque entre otras cosas tienes o una carga absolutamente innecesaria de llamadas que puedas estar haciendo a redes publicitarias o de creatividades que no están lo suficientemente optimizadas. ¿Qué significa eso? Que tienes que trabajar desde el negocio y desde el producto de manera integral en mejorar el rendimiento. Este es un simple ejemplo. ¿Cómo trabajas el rendimiento? Trabajando de manera conjunta en la ideación del proyecto y de tu producto digital con los desarrolladores, con los diseñadores, teniendo presente y constante la experiencia de usuario. Y en el momento en el que tú consigues ir reduciendo los tiempos de descarga, vas viendo cómo progresivamente va mejorando el tráfico y cómo va mejorando fundamentalmente las cadenas de distribución en redes sociales o a través de buscadores, que son canales de captación con los que tienes que trabajar luego una estrategia de fidelización directamente sobre tu propiedad. Entonces, evidentemente que hay campo de mejora, que hay campo de experimentación, que iniciativas como, por ejemplo, los formatos de descarga en entornos móviles que decimos o que denominamos de Google se desarrollaron de manera colaborativa con el sector y con la industria de los medios en Europa, no en Estados Unidos, aquí en Europa. Y que eso al final se ha convertido en un elemento absolutamente estandarizado, por decirlo así, que nosotros ahora cuando buscamos información en Google, la página de descarga que estamos observando, digo en Google por el buscador, y que servimos los medios de comunicación, es una página que está absolutamente optimizada y para ser consumida desde dispositivos móviles. ¿Habríamos podido hacer eso los medios de comunicación por nosotros mismos? ¿Habríamos podido hacer eso solamente un medio de comunicación? Pues muy posiblemente no, porque si hay una cosa que sabemos es que en el entorno digital, y por muy denostada que esté la palabra, se trata de un ecosistema en el que conviven y convivimos muchísimos agentes. Y por tanto necesitamos encontrar fórmulas que nos permitan desarrollar conjuntamente entornos sostenibles y que garanticen la independencia y la sostenibilidad de los medios de información. Argumentos muy fuertes para la colaboración interna, colaboración con plataformas y, como dijimos antes, colaboración entre los medios. Yo creo que ahí podemos ir en varias direcciones, pero quería dar una oportunidad a la audiencia para alguna pregunta sobre clarificación, alguna temática nueva que queramos sacar. Abrimos el debate y si no, seguimos entre nosotros. Aquí hay una pregunta. Sí, hay micro y está de camino. Gracias. Sí, una reflexión primero, que al final yo creo que todo es una cuestión de relaciones con las plataformas, relaciones con los lectores, relaciones entre los medios, relaciones de confianza, que al final es lo que lleva Internet, ¿no? Pero más allá de la parte digital, yo pensando en las televisiones, quería sacar a colación, hablando del periodismo por el bien común, que me extraña la poca apuesta de los grandes grupos de comunicación por áreas tan importantes como justamente el bien común, es decir, toda la parte de información del área social. Es decir, lo que veo es que las plataformas de televisión al final nadie apuesta por riesgo, todos vamos a lo fácil, y si hay un producto como puede ser un programa barato de producción bastante banal, se apuesta por eso en prime time y punto, ¿no? Y que no haya apuesta arriesgada por parte de los medios, que creo que sí que está reclamando el usuario. Es decir, si queremos un show en Telecinco, por poner una cadena, ¿no?
¿Por qué no se apuesta en otros canales, incluso más minoritarios, por una información con más valor? Saber lo que se está haciendo en un tercer sector, apuestas que entidades sociales están haciendo, no sé, es como ver todo muy monótono, muy lineal, que sé que influye el tema de la apuesta publicitaria, pero ¿cómo lo veis vosotros? Porque creo que el usuario lo está demandando, ¿no? Esa participación de la sociedad, contar qué se está moviendo en el mundo de la empresa, el emprendimiento social o no, el emprendimiento al que se han visto abocados muchísimos jóvenes y muchísimos seniors. No sé, que hay temáticas que en digital, en offline, en televisión, en prensa, no se tratan. No se arriesga por ese periodismo que realmente yo creo que es por el bien común. ¿Quién? ¿Algún voluntario? Bueno, yo coincido contigo, si me permitís, pero sí que hay un elemento que te voy a añadir. Como ese territorio existe y como ese interés sí que existe, eso es evidente. Quien se está apropiando de algunos de ellos, de los menos problemáticos y menos, digamos, polémicos, son las marcas. O sea, las marcas están dedicando recursos a producir lo que hubiéramos producido en otras épocas, las televisiones, los periódicos o las radios, dedicados a esto. Y tienes muchos ejemplos en España y en el mundo. O sea, aquí tienes ejemplos de lo que se llama también brand content, dedicado al mundo educativo y a todas las problemáticas que tiene hoy día, como las ha tenido en otras épocas la educación, producido por un banco, distribuido por un periódico, pero producido por un banco. Tienes todos los temas de sostenibilidad, que están dedicando montones de inversión las empresas, pero son empresas, sorprendentemente, porque efectivamente existe la demanda social. O sea, no es un problema de demanda social, de que no exista. Evidentemente las empresas evitan aquellas cosas que puedan ser a lo mejor más polémicas y no van seguramente a pagar a un corresponsal de guerra, otros elementos que también estarían dentro de lo que tú dices. Pero es curioso porque sí que hay una parte de ese territorio que quien lo está ocupando en el mundo son las empresas, porque creen que es, por un lado, su manera de mejorar su credibilidad, mejorar su confianza, pero sorprendentemente desplazando a los actores convencionales, haciéndolo con ellos, porque lo hacen con nuestras mecánicas. O sea, no es un anuncio lo que hacen entrevistas, hacen reportajes, de hecho, muy bien hechos, algunas veces, sorprendentemente bien hechos, incluso algunas veces sorprendentemente independientes. O sea, cuando tú ves noticias, bueno, este no es un tema a lo mejor tan social, pero noticias sobre tecnología, es que posiblemente quien mejor te las da es un banco. Y tú dices, esto antes era una labor insisto, sostenibilidad. Pues es que hay montones de informaciones interesantísimas, súper actuales, incluso muy críticas con sectores de la propia industria y tal. Entonces, bueno, ¿por qué no lo hacen? Pues posiblemente tenga que ver con lo que ha dicho Noemí antes y hemos comentado, con el tema de los recursos que se han agotado y que la única manera de conseguirlos justamente es algunas veces seguir utilizando la capacidad de distribución como... Bueno, vale, tú sabes hacer el contenido, pero yo sigo todavía a día de hoy sabiendo distribuir. Pero sí, vamos, coincido, perdona, por añadirte un elemento al argumento que coincido, no es tanto pregunta, con la reflexión que tú hacías, yo coincido bastante. Pero es muy sorprendente, pues se ha desplazado. La función, alguna parte de esa función está en otro sitio hoy día. Y esto conecta directamente con algo que tú mencionaste en tu presentación y que yo sé que Didier también, si puedes añadir, sobre el periodismo de soluciones y un periodismo constructivo. Es especialmente complicado en el periodismo de investigación. Las temáticas que describías antes son temáticas muy complicadas, son duras, la mayoría de los resultados son negativos y las historias son negativas. Pero vosotros hacéis, y como otros en la industria, un periodismo de soluciones que busca también la construcción a través de utilizando las mismas habilidades como periodistas para encontrar quién lo ha hecho mal, para también encontrar quién lo hace bien. Desde el punto de vista del periodismo de investigación, cuéntanos cómo se puede hacer periodismo de soluciones y Didier, que yo sé que también tú, desde The Conversation, pero antes también en tu carrera, has sido un baluarte del periodismo de soluciones, y también nos puedes comentar cómo también pasando un poquito de la anécdota al cambio estructural en los medios de comunicación, qué valor tiene el periodismo de soluciones y constructivo.
ante todo, una pequeña definición de lo que podríamos definir como periodismo constructivo de soluciones. Y luego me gustaría darle la palabra a Raquel, porque ella nos hablará de periodismo de impacto, que es más potente. El periodismo de soluciones es verdadero periodismo. Se trata de compartir buenas prácticas, es algo que dice en Libération o Le Monde. Se trata de aportar soluciones, pero mediante una ONG, una asociación, algo que está en un país, algo que no se conoce, y tratamos de sacar información con expertos, les pedimos decirnos si es interesante o no, y luego compartirlo. Este es el periodismo de soluciones de base. Luego está el periodismo constructivo, que va un poco más allá. En este caso, se nos dan pistas que podrían llevar a cambios legislativos, etc. Lo que me gustaría pedir a Raquel, por ejemplo, yo vivo en un entorno rural con muchas vides, y estas vides tienen enfermedades, y bueno, sabemos que hay muchas pesticidas, y los pesticidas son malos para la salud. ¿Y quién va a hablar de ello? Creo que... Bien, un paso atrás. Creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la crisis en los medios, porque estamos en una era de oro realmente para los medios. Tenemos más lectores que nunca antes. Lo que las plataformas, lo que han hecho, nos han robado a nuestros lectores, nos han dado muchos más lectores, solo que han descubierto la forma de ganar dinero. Y nosotros tenemos que desarrollar una fórmula para ver cómo, en fin, parte de ese dinero se traslada a nosotros. Es muy importante, por lo tanto, que esta innovación la incorporemos, y que toda esta nueva forma de pensar smart la incorporemos a nuestra industria. No solamente ser buenos periodistas, sino también incorporar la innovación y desarrollo, investigación. Como periodistas también tenemos que averiguar y saber cómo podemos desarrollar la confianza, cómo ganar la confianza nuevamente de nuestros lectores. Y sin ninguna duda, el periodismo de investigación, de impacto, de soluciones, es una de esas fórmulas, porque vivimos en un mundo interconectado, muchísimas capas, y también en un mundo de 24/7. La prensa está obsesionada con intentar informar lo que está sucediendo en este instante, pero los lectores quieren comprender mejor qué es lo que está sucediendo. Es decir, un paso atrás, revitalizar un periodismo con más detalle, con más explicación, que es realmente el periodismo que va a conseguir captar a nuestros lectores. Si ves cuánto tiempo pasa la gente leyendo la prensa, en las noticias leen el titular, los 2 primeros párrafos y ya está, o de Twitter. Pero lo que engancha, con lo que se queda, con lo que se llevan a casa y lo que les mantiene enganchados a la prensa, son las grandes investigaciones, las grandes crónicas o de periodismo de investigación, de explicación, de soluciones, que realmente ayuda al usuario a entender por qué los pesticidas se utilizan, por qué están creando problemas los pesticidas y plaguicidas, cuál es el impacto de la resistencia a los antibióticos, porque tenemos que dejar de dar tantos antibióticos a los animales. La influencia de Rusia, una cosa es decir que bueno, que tiene influencia, pero hay que también explicar por qué técnicas están utilizando, cómo lo están haciendo. Son temas de gran calado que si los periodistas no ralentizamos un poco, empezamos a entender el impacto que puede tener el periodismo de investigación, de explicación, de soluciones, y aportar más al lector, también vamos a perder lectores si no lo hacemos. Y bueno, seguir y perdiendo la confianza, por supuesto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería aprovechar la experiencia y el talento que hayáis sentado para preguntar a los ponentes, al hilo de todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, en Internet, si por algo se ha caracterizado es por la desintermediación de muchos productos y muchos servicios. Al fin y al cabo, los medios de comunicación han sido intermediarios, ¿no?, entre la realidad y las personas, a la hora de contar los hechos, las cosas que nos pasan como sociedad.
Yo quería preguntaros cómo consideráis que los medios como instituciones, más allá de empresas, ¿no? Como instituciones periodísticas, pueden sobrevivir en un momento en el que, como bien ha señalado Mario, los que están innovando, los que tienen recursos, están atrayendo el talento o comprando talento para hacer periodismo, contenidos, información, no son los medios, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer que un medio de comunicación que en teoría es el garante de que ese periodismo va a ser, como dice el título de esta charla, por el bien común y no va a ser mero branded content, por ejemplo, cómo van a hacer para que puedan seguir haciendo periodismo en este entorno en el que no tienen la capacidad económica para sostenerse, no tienen la capacidad de talento, no tienen el talento necesario o se les está fugando el talento para desarrollar un producto que les permita hacer eso? ¿Qué garantías tenemos como sociedad de que mañana nos contemos a nosotros mismos como sociedad las cosas a través de un periodismo de servicio del bien común y no un periodismo al servicio del marketing y de las marcas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué medios tenemos? Si no tenemos los recursos económicos, no tenemos el modelo de negocio, nos estamos convirtiendo en meros distribuidores mañana, a lo mejor ni siquiera eso. ¿Cuánto falta para que Netflix empiece a hacer periodismo? ¿Cuánto falta para que las portadas de los bancos, aseguradoras, que es por supuesto lícito, hagan ese periodismo? ¿Y dónde va a quedar ahí el bien común? Me gustaría un poco ver... ¿Qué reflexiones? Perfecto, esa pregunta perfecta, al hilo. Yo añadiría un hilo más que lo podemos también conectar con la desinformación, y es que la desintermediación ha facilitado la automatización de la propaganda y del bulo, y es el caldo de cultivo de la propaganda. Lo hemos dejado claro, Noemí ha puesto ejemplos, argumentos muy fuertes como la colaboración con las plataformas cuando funciona muy bien, desarrollas productos, etcétera, pero la desintermediación es un hecho. ¿Cómo lo gestionamos para un periodismo del bien común? Y podemos empezar por ti, Didier. Yo soy muy optimista. En Francia, por ejemplo, donde todo el mundo piensa que los medios son malos, que está todo podrido, nunca ha habido tantos estudiantes de periodismo. Hay 40 escuelas de periodismo en Francia. Y cuando voy a esas escuelas veo personas muy motivadas por el bien común. Llega una nueva generación y, en segundo lugar, están muy motivados por el bien común, pero en ningún caso motivado por lo que hacíamos anteriormente, es decir, por el trabajo en grandes grupos de medios. Ellos quieren ser su propio medio, lanzar su propio medio, juntarse 3 o 4 y lanzar su propio proyecto de medios. Yo creo que estamos actualmente en un momento en el que, al lado de los grandes medios tradicionales que son difusores, cada vez más difusores, tenemos muchos pequeños medios. Y es lo que me da optimismo. A mi alrededor, al menos, veo que florecen muchísimas iniciativas mediáticas que empiezan con la búsqueda del bien común. Pero esto no es algo que ocurra en los grandes medios. Quizás estos recuperen algunas de estas startups dentro de sus grupos para darles difusión. Pero lo que sí veo es una voluntad de crear periodismo de este tipo, porque utilizando todos los recursos digitales se puede ser más eficaces. Se trata de construir redes colaborativas, trabajar juntos. Actualmente es fácil, por ejemplo, crear un colectivo de periodistas en un país, periodistas que no están en la misma región. Simplemente se puede trabajar juntos de forma permanente gracias a estas redes. Se pueden utilizar estas redes, esta tecnología, para ser más eficaces, para estar sobre el terreno y sobre varios terrenos a la vez.
todo ello es lo que me da optimismo. Efectivamente, vemos muchos contenidos apoyados, patrocinados por las marcas. Sabemos que existe, pero me parece que está regresando la iniciativa. Los nuevos periodistas que salen de las escuelas de periodismo saben que no van a formar parte de grandes periodistas como Le Monde o L'Express en Francia. No lo van a hacer enseguida porque no hay trabajo, realmente. Con lo cual, en lugar de cruzarse de brazos e irse al paro, pues se unen para crear otro tipo de periodismo. Es algo que hay que observar de cerca y me da mucho optimismo, sí. Bueno, yo también soy optimista. Como he dicho al principio, nos estamos moviéndonos de estar de esos 5 años en los que estábamos amarrados y estamos captando más innovación en el sector. Yo creo que a la gente le importa. Mira Washington Post, que compró Jeff Bezos. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Es uno de los mayores innovadores del mundo. Y él pensó que el sector el Washington Post, que la prensa en sí necesita ayuda y necesita su inversión. Y ha transformado este periódico. Y también soy optimista porque la prensa nos necesita. Google desaparecerá si no tiene buen contenido. Fake news no es bueno para Facebook o Google. Esos bulos no son buenos. Y se ha empezado a trabajar con los medios, el sector de los medios, porque empiezan a entender que realmente necesitan apoyar al medio para que innoven y que informan y que encuentren formas de innovar y poder monetizar esas innovaciones, que es algo que hay que hacer. Y también creo que es muy importante que las nuevas generaciones, hay tantas escuelas de periodismo en Inglaterra y en Europa, vemos tantos jóvenes con gran talento que se incorporan a organizaciones como la mía, por ejemplo, ya de muy jóvenes, que no quieren ser el periodista que dan información acerca de las grandes galas. Quieren hacer periodismo serio. Y vamos a perder una parte importante de la sociedad si perdemos este periodismo. Tónica, y partiendo de una visión que efectivamente, de una descripción que no nos permite afirmar que la situación de los medios es positiva, nada más lejos de ello, soy optimista en relación al futuro de los medios. Por las razones expuestas por mis compañeros, pero también por el hecho de que existen indicadores actuales que creo que es relevante tener en cuenta. Es decir, prefiero fijarme más en el hecho de que The Guardian, por ejemplo, haya sido capaz de atraer la voluntad y el interés de cerca de 1 millón de personas para, independientemente de que puedan o no puedan leer el contenido en abierto, y a través de un sistema de donaciones están contribuyendo al mantenimiento de ese medio. El éxito es cierto que son algunos, que no es la generalidad, pero existen ejemplos más allá de New York Times, más allá del Washington Post, de medios que han sido capaces de construir un modelo de negocio que les permite mantener su independencia y su sostenibilidad. ¿Significa eso que sea fácil? No, ni muchísimo menos. El contexto es difícil, contamos con ello, pero a partir de ahí, o bien tiramos la toalla, o bien tú consideras que sigues teniendo un rol y un papel que jugar en el desarrollo de las sociedades democráticas, como creo personalmente y fervientemente que tiene el periodismo. No te queda otra que seguir explorando y seguir avanzando. ¿Existe el periodismo de marca? Evidentemente que existe el periodismo de marca. Lo llamamos ahora branded content y en su día se llamaban remitidos. Determinados territorios están siendo copados y utilizados y empleados por las marcas para trasladar su mensaje, mejorar su notoriedad y tener un desarrollo de marca que probablemente no tendrían de otra manera. Sí. ¿Qué ofrecemos los medios? Capacidad de llegar a un gran volumen de audiencias. Por eso nos quieren las plataformas, pero por eso nos quieren también las marcas. Pero es que más allá de eso, existen proyectos que quizá no son tan conocidos. Y permitidme que hable, por ejemplo, de Planeta Futuro, vinculándolo con la pregunta que hacías tú, perdona que no sé tu nombre, donde hablabas de la sostenibilidad.
el mayor proyecto de desarrollo sostenible que existe en lengua española está bajo una cabecera que es la del país, se llama Planeta Futuro y está auspiciado y cuenta con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que está sentado aquí a mi izquierda, Miguel Castro. ¿Qué quiero decir con ello? Que claro que hay un interés por parte de los medios en apostar por un periodismo de calidad, en apostar por un periodismo de servicio común, en apostar por un periodismo que una y que no separe, en apostar por algo que en líneas generales es lo que siempre hemos tenido que hacer. Es que no ha cambiado tanto, lo que ha cambiado es el contexto y el entorno, y en ese contexto y en ese entorno es donde actualmente estamos redefiniéndonos, pero sin perder las esencias. Mario, ¿añades algo? Bueno, yo no soy tan optimista. No soy tan optimista. Creo que el pesimista era el realista, ¿no? Era algo así el chiste. Entonces, vamos a ver, sí que creo, obviamente, que hay un elemento en las facultades, y eso sí también lo veo, porque también hay un elemento soñador en el propósito del periodismo, y entonces yo eso no solo lo veo, sino que lo comparto y lo he compartido, lo he tenido, ¿no? He sido periodista, ¿no? Pero como ese propósito no parece coincidir con muchas de las operaciones en marcha, y no me refiero solo a las de Branconte, me refiero a las de los propios medios, pues eso supongo que lleva a la frustración y a la desilusión. Si no es el primer año, es el segundo, y si no es el cuarto. Y más además, cuando espero que las francesas sean distintas, cuando las universidades españolas siguen enseñándoles a los alumnos el periodismo del siglo XIX, cuando no de las primeras 3/4 del XX, ¿no? Entonces eso a mí también me inquieta, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estaba en los periódicos que nosotros teníamos que volver a formar a la gente. Cuando yo estaba en la parte digital del Grupo Prisa o del País, nosotros teníamos que volver especialmente a los que venían de las facultades de periodismo, porque yo no sé qué les habían enseñado, pero desde luego teníamos que volverlos a formar. Entonces a mí eso también me preocupa. O sea, espero que las universidades francesas sean diferentes, pero desde luego, hasta donde yo conozco, la mayoría, y siempre digo lo de la excepción por no ser cruel del todo, que habrá alguna, pues es difícil, porque ves que estos son, pues eso, ejercicios de cómo son las universidades de la nostalgia en el periodismo, ¿no? Les hablan de un periodismo que fue fabuloso, que fue estupendo, que yo, por cierto, que ya soy mayor, no conocí. Os diré para los más jóvenes que yo lo he pasado siempre mal, me ha costado mucho investigar, sufría muchísimo con los cierres, y mis compañeros también. Entonces yo, cuando hablan de ese periodismo, de esa época dorada del periodismo, yo no la vi, pero igual la hubo en algún sitio, y es lo que enseñan en las facultades también. Bien, dicho esto, también en lo que dices, sí que veo esperanzas en que yo creo que hay elementos tecnológicos que lo que han estado es, creo yo, confundidos. Lo importante, se ha dicho aquí, es cómo construyes la credibilidad. Ese es el valor, esa es la moneda, una de las fundamentales que ha tenido el periodismo siempre, ahora, mañana y pasado. Y el problema está en que en esa construcción de la credibilidad no es tan cara, no es tan cara. Lo que pasa es que hemos estado en algunos casos despistados con la tecnología, que de manera fascinante, pues lógicamente, como ha pasado siempre en todo cambio tecnológico, los primeros gente de la imprenta eran tecnólogos, eran los imprenteros, los editores eran los imprenteros, los periodistas eran los... ¿Por qué? Porque manejaban la tecnología, porque eran los que sabían hacer las letras de plomo, fabricar la tinta y el papel. Pues lo mismo. Entonces ahora eso nos... Pero luego los oficios se diferenciaron, ¿no? Entonces ahora está pasando un poco parecido, ¿no? Entonces tú, cuando ves, y en innovación, que se ha citado ahora, cuando ves las innovaciones, por supuesto que hay innovaciones, como decías muy bien, Noemí, multimillonarias, pero también hay innovaciones interesantísimas, que es una cuestión de creatividad y de imaginación, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy querido en esta casa, que es Fundación Telefónica, que es Ferran Adrià. O sea, Ferran Adrià es un señor que cambió un sector entero de la cocina mundial, desde un restaurante, que perdonadme, pero ahí tenías que ir a ese chisme allí en aquella playa, allí en Cataluña, perdido. Bueno, ese señor, con un grupo de cocineros, sin inversiones, cambió la gastronomía mundial. Ahí queda eso, ¿eh? Luego podéis pensar lo que queráis de Ferran, pero ese señor cambió la... Entonces eso no lo hizo con mucho dinero, lo hizo con imaginación, con muchísimo trabajo, intentando buscar cosas diferentes, que es lo que yo creo que también pasa en el periodismo. Se imita, pero no se intenta diferenciar, y cuando tú te imitas las cosas, al final compites por los restos del dinero, porque nadie te percibe como diferente. Y en el crédito yo creo que esa es la batalla que se sigue sin dar. Entonces queda gente. El problema es que siempre citamos los ejemplos de la filantropía. O sea, acabamos en la filantropía como el único modelo, y entonces la filantropía también es muy peligrosa, porque tiene un límite.
Y más en un país como España, donde no funciona la filantropía como funciona en Estados Unidos o en Inglaterra. O sea, es que aquí la filantropía ni siquiera legalmente y económicamente funciona el modelo. De hecho, están todavía intentando aprobarlo no sé qué año en el Parlamento, no sé qué proyecto que hay. Eso no, ojo también con eso, ¿eh? Y los problemas del periodismo, por extender lo que tú dices, algunas veces también desde Europa y desde Estados Unidos vemos problemas del periodismo que son de ricos, incluso con la situación mala que tenemos. O sea, yo afortunadamente desde la Open Society, que lo he citado antes, que estoy en el board de periodismo donde vemos proyectos, es que hay proyectos de periodismo que nosotros subvencionamos que son tan sencillos como proteger a un periodista en un país cualquiera de África o de América de que sus vecinos no quieran que viva al lado. O sea, nosotros hay proyectos que son tan sencillos como ayudarles en la seguridad personal, que esto se nos olvida algunas veces de estas problemáticas que son igual de importantes que las que tenemos en el primer mundo, ¿eh? Y hay algunos de los proyectos que son tan sencillos como decir porque no es que sea además un tema de que lo persiga el gobierno, no, le tiran piedras los vecinos, porque no quieren que ese señor esté allí porque es un peligro para sus hijos. Digo, no por nada, pero también por situarnos algunas veces en cómo en algunas cosas eso también es periodismo. Y si no se cuenta, el periodismo está en todo el mundo, y hoy día todo es global. O sea, a mí me interesa mucho tener información buena de México, como me interesa tenerla de España. Entonces, ¿sabes? También en eso yo sí que soy más optimista, porque veo, sí que tiene razón, en que sigue habiendo vocación, ¿no? Que es donde yo creo que pongo, la única esperanza que sí pongo es en la vocación. La vocación se ve porque hay mucha gente que lucha por el bien común. Y yo de ahí espero que salga la creatividad suficiente y la innovación suficiente para que esto se vaya modificando. Sea en los medios convencionales o sea en esos miles de micromedios que a día de hoy no los vemos porque ha hecho más ruido los grandes árboles cayendo que la hierba creciendo. El ruido nos lo hace el árbol, caen los árboles, no vemos más que los árboles. Cuando la gente te dice, oye, ¿el modelo de negocio cuál es? Claro, es que esto nos puede estar pasando como pasó cuando el tren creíamos que iba a desaparecer, porque aparecieron las autopistas, y la gente, el futuro del tren lo buscaba intentando ver por dónde iban a ir las nuevas vías y cómo las máquinas de carbón se hacían más veloces. Y es que, claro, la solución no vino por ahí, porque no mirábamos en el sitio adecuado. Yo creo que en el periodismo pasa un poco eso. Sí que hay ejemplos sueltos, pequeños, de cosas que a mí me tranquilizan. Son las únicas que, sin ser, como digo, optimista, me tranquilizan un poco. Pero son demasiado débiles, demasiado todavía pues muy frágiles, ¿no? Eso es lo que sí me preocupa. Y más en esta situación que, bueno, se ha descrito suficientemente aquí antes. Tienes la última palabra. No, y la última no, por Dios, pero hay un elemento simplemente por apuntar que no lo hemos tocado, que es la relevancia y la importancia de la información local, que sí que te ayuda a robustecer esa relación directa con la base de tu lector más fiel, y que bueno, en Estados Unidos ha sido un área que ha sufrido mucho el impacto de la crisis, y yo creo que hay una oportunidad para revitalizar esa relación y esa recuperación de la confianza y de la credibilidad a través de la información local y de identificar los intereses directos y reales de esos lectores, más allá, evidentemente, de las grandes coberturas globales. Pero vamos, la última palabra no la quiero tener yo, ¿eh? Tú. Estamos ya por encima de los 90 minutos. Una pregunta muy rapidísima. Muchísimas gracias por la intervención a todos. Me ha parecido espectacular, interesantísima. Y como estamos fuera de tiempo, solamente deciros, a mí me parece que he hecho periodismo de investigación durante 20 años y el mayor problema que podemos tener ahora es que la gente no es capaz, con las estadísticas en la mano, de distinguir. Yo coincido con Raquel en que fake news o noticias falsas es una tragedia adoptar el término, porque es darles veracidad. No son noticias, son mentiras, son bulos, y la gente no es capaz de distinguir qué es verdad y qué es mentira. Hemos visto a Bolsonaro, hemos visto la victoria de Trump, hemos visto el peligro de los populismos de extrema izquierda, extrema derecha, da igual. Claro, la pregunta que os voy a hacer es complicada, pero ¿veis solución? ¿Cómo pueden distinguir la gente? ¿Cómo puede la gente que se quiera informar? Porque si te llega por WhatsApp, te cambian los vídeos,
es muy difícil, cada vez es más difícil. Yo coincido con Mario, no soy tan optimista como diría, pero ojalá hubiera motivos. Gracias. Rachel, Didier, uno de los dos, por favor. Yo creo que los medios literalmente es uno de los grandes peligros de cara al futuro. Está muy bien para nuestra generación porque sabemos que tenemos estas marcas, sabemos que marcas que producen buen periodismo y confianza. Pero mis hijos, que no han crecido con papel, periódico, en el desayuno, han crecido con su pantalla y reciben noticias de su grupo de amistades, de sus amistades, así interactúan. Facebook, Twitter, como fuentes, como fuente de información, periodismo, WhatsApp, Instagram, mucho más difícil de poder desarrollar ese espacio de periodismo. Y quién sabe lo que va a llegar, lo que viene. Es complicado, muy difícil. Y volvemos a este vocablo, confianza. Tenemos que desarrollar la confianza de nuestras marcas. The Guardian está haciendo cosas sorprendentes. Ha pasado de ser un periódico con unas pérdidas enormes, en quiebra realmente, es un periódico que va a llegar a un punto de equilibrio con 1 millón de lectores que pagan. Ha desarrollado una gran base de confianza y ha desarrollado su marca. Y si puede seguir haciéndolo, y otra prensa y otras organizaciones de los medios pueden hacer lo mismo, sí, nos ayudará. La única respuesta a este problema de los bulos y fake news es periodismo serio, de veraz, y marcas sólidas. De label. Sí, marcas o certificaciones, sellos de calidad, no lo sé, pero hay varias iniciativas con Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, que lanzan estos sellos. Van a estudiar los medios que producen información para tratar de clasificarlos. Y nos dicen que podemos confiar. No digo que sea la solución, pero sí creo que si conseguimos movilizar comunidades en torno a estos sellos de credibilidad, puede ser una vía a explorar. Las marcas dan confianza, por ejemplo el The Guardian, confiamos en The Guardian, en The New York Times. En los Estados Unidos, bueno, si uno vota a Trump, no confía en The New York Times, pero bueno, es un periódico de confianza. Y para los demás hay que tratar de buscar formas quizás externas de control de la calidad. Estas son cosas que están produciéndose. No es una solución, pero está ocurriendo y es algo que tenemos que seguir. Creo que en un momento dado va a dar resultados. Esto existe en todo el mundo. Personas que tratan de saber cómo podemos conseguir estos sellos, no sé qué palabra utilizar, pero para darnos confianza. Hay que observarlo, creo que merece la pena. Las dos intervenciones hablan de la credibilidad y de la confianza de las audiencias con los medios que consumen, no la credibilidad de los medios en general, que es un tema tan grande y tan complicado, que es la credibilidad que tienes tú en los medios que consumes, la confianza en la marca que consumes. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros más de 90 minutos. Gracias a los panelistas, otra vez gracias Telefónica y The Conversation Spain, y hasta la próxima.